Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más, el espacio en el que compartimos las noticias más interesantes y las historias más sorprendentes del mundo del espectáculo turco. Si eres fanático de los actores y actrices turcos, los dramas que arrasan en la televisión y te encanta estar al día con las novedades de tus celebridades favoritas, este canal es definitivamente para ti. Hoy, tengo una noticia impactante que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos días, especialmente entre los seguidores de Burak Özçivit, Fariye Evcen y Neslihan Ataul. Antes de sumergirnos en el tema de hoy, quiero pedirte que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y, por supuesto, le des like al video si te gusta este tipo de contenido. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote lo mejor de las noticias del mundo del entretenimiento turco. El tema que quiero tratar hoy es algo que ha estado en boca de todos, la sorprendente decisión de Burak Özçivit y Neslihan Ataul para celebrar el Día de San Valentín. Esta decisión no solo ha sorprendido a los medios de comunicación, sino también a sus propios seguidores y, en particular, a su círculo cercano, incluida Fariye Evcen, la exesposa de Burak. Pero antes de adentrarnos en los detalles, es necesario dar un poco de contexto sobre la historia de estos famosos actores, ya que todos sabemos que sus vidas personales han sido una constante fuente de interés para sus seguidores. Burak Özçivit es uno de los actores más reconocidos de Turquía. Su relación con Fariye Evcen fue ampliamente seguida por los medios, y su matrimonio con ella fue una de las más queridas por el público turco. Ambos se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Salim Istanbul, donde interpretaron a una pareja que cautivó a millones de espectadores. Sin embargo, a pesar de su popularidad como pareja en la vida real, el matrimonio de Burak y Fariye terminó en divorcio, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales y en el mundo de la farándula turca. Aunque después de su separación ambos intentaron mantener un perfil bajo y no dar detalles públicos sobre su ruptura. El hecho de que Burak haya comenzado una nueva relación con Neslihan Ataul reavivó el interés de los medios en su vida personal. Neslihan Ataul, quien también es una actriz muy querida por los turcos, se ha ganado el corazón del público no solo por su talento, sino también por su actitud cercana y amigable. Es conocida por su participación en diversas telenovelas, siendo Kara Sevda la más popular de todas. La relación de Burak y Neslihan comenzó a hacerse pública en el momento justo después de su divorcio con Fariye, lo que generó bastante interés sobre cómo sería su nueva dinámica familiar. La relación entre Burak y Neslihan parece estar consolidada, y ahora, esta pareja ha decidido dar un paso muy importante al planear un día de San Valentín muy especial, que no solo involucra su amor, sino también a sus familias, incluidos los hijos de Burak con su exesposa. Lo que ha causado aún más sorpresa es que Burak y Neslihan no han optado por un plan típico de vacaciones románticas como la mayoría de las parejas hacen en este día especial. En lugar de eso, han decidido cerrar un pueblo turístico para celebrar este día de San Valentín, pero con una diferencia muy importante, no será un día solo para ellos, sino que invitarán a toda su familia y a los hijos de Burak con Fariye, Karan y Kerem, para pasar el día juntos. Impresionante, ¿verdad? Esta decisión no solo es inusual, sino que también muestra una gran cantidad de respeto por parte de Burak y Neslihan hacia los hijos de Burak, lo que ha generado muchas reacciones tanto de apoyo como de curiosidad. La noticia de que los hijos de Burak y Fariye, Karan y Kerem, pasarán el día de San Valentín en este complejo turístico junto a su padre y su nueva pareja fue un tema que rápidamente acaparó los titulares de los medios de comunicación. A Fariye Evcen, al enterarse de los planes de su exmarido, le resultó una sorpresa bastante difícil de procesar y muchos se preguntaron cómo reaccionaría. Después de todo, no es común que una nueva pareja integre a los hijos de una expareja de manera tan abierta, y la situación parece haber creado una atmósfera un tanto incómoda. Lo interesante es que, a pesar de la complejidad de esta situación, Burak Özçivit siempre ha expresado públicamente que su prioridad son sus hijos.
De hecho, es bien sabido que su relación con Karan y Kerem es muy cercana, y está claro que su objetivo principal es asegurarse de que su vínculo con ellos siga siendo fuerte, incluso después de su divorcio. La idea de pasar este día de San Valentín en un entorno familiar más grande refleja precisamente esa intención, fortalecer los lazos familiares y crear un espacio donde todos puedan convivir sin tensiones. Sin embargo, la inclusión de Farideh en este plan, aunque no directamente invitada al evento, ha generado todo tipo de especulaciones. Los seguidores de los tres han estado discutiendo activamente en las redes sociales sobre la posible reacción de Farideh. Algunos creen que Farideh podría sentirse celosa o incómoda con la idea de que sus hijos pasen tiempo con la nueva pareja de su exesposo. Mientras que otros creen que ella podría ver esto como una muestra de madurez y de la voluntad de Burak de crear un ambiente saludable para sus hijos. ¿Qué es lo que hará Farideh? La mayoría de los medios y sus seguidores coinciden en que ella podría optar por no hacer comentarios públicos sobre este asunto, al menos no de inmediato. Su postura podría ser el silencio, ya que, al fin y al cabo, ella también está interesada en mantener una buena relación con Burak por el bienestar de sus hijos. No obstante, hay quienes piensan que Farideh podría salir en defensa de su privacidad y hacer una declaración pública sobre cómo se siente respecto a este asunto. Mientras tanto, los medios continúan especulando sobre cómo afectará esta situación a la relación de Burak con Farideh. Especialmente porque la presencia de Neslihan en la vida de sus hijos es un tema que ha estado en constante discusión. ¿Cómo se manejarán las interacciones entre las dos mujeres? ¿Será Neslihan quien finalmente logre ganarse el cariño y la aceptación de Farideh como madre de los hijos de Burak? Este tipo de situaciones no son fáciles de manejar, pero el hecho de que Burak haya optado por un plan tan significativo para todos demuestra su compromiso con la idea de crear una familia unida. Con el paso de los días, la reacción de Farideh se esclarecerá, y sin duda, todos estaremos atentos a lo que ella decida hacer. Los seguidores de estos actores, especialmente en las redes sociales, no dejan de especular sobre cómo se desarrollará la situación. Algunos creen que Farideh permanecerá callada, mientras que otros esperan ver una confrontación más pública. En cualquier caso, lo que es claro es que el día de San Valentín de Burak y Neslihan se está convirtiendo en una historia que sigue siendo un tema caliente para los medios y las redes sociales. Y nosotros no dejaremos de mantenernos al tanto de todos los detalles. En resumen, el día de San Valentín de Burak y Neslihan no es solo un día romántico, sino también una declaración de intenciones sobre lo que quieren construir como pareja, y sobre cómo se están manejando las relaciones familiares en un contexto tan delicado como es el de las relaciones post-divorcio. Los próximos días serán clave para entender cómo se desarrollará esta situación, pero lo que está claro es que este evento está llevando las relaciones familiares de los Ozivit a un nivel completamente nuevo. No olvides suscribirte, darle like y comentar qué opinas de toda esta situación. ¿Crees que Farideh debería reaccionar públicamente? ¿Qué piensas de la decisión de Burak y Neslihan de celebrar el día de San Valentín con toda la familia? Nos vemos en el próximo video con más noticias y análisis. Hasta pronto.